por estar con nosotros en Cara a Cara. Bueno, hoy nos enteramos pues de la noticia de la excarcelación inminente o la orden de excarcelación de algunos integrantes de la cúpula terrorista de Osman Morote, ¿no? Y de, vamos a tener los nombres ahora. Bueno, ya hay una persona que ha sido liberada, una mujer, ¿no? Los tengo aquí. Lourdes Margot Liendo Gil, por supuesto, ¿no? Y la que ya habría sido pues liberada porque se le ha dictado comparecencia restringida es Victoria Obdulia Trujillo Aburto. Vamos a conocer el detalle, vamos a conversar además con el procurador antiterrorismo Milko Ruiz, pero antes vamos a escuchar unas breves declaraciones del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, al respecto. El señor Osman Morote fue condenado a 25 años de pena privativa de libertad y esa pena ya se ha cumplido. Y conforme a ley, cuando una persona que ha cometido un delito ha sido condenado a determinados años de pena privativa de la libertad, esta persona tiene que salir, salvo que hubiera sido condenado a cadena perpetua, como es el caso del señor Abimael Guzmán, que es diferente al caso del señor Osman Morote. En segundo lugar, también tengo que decirlo por transparencia, la pena de 25 años ya se habían cumplido años atrás, no recuerdo si son 2 o 3 años atrás, pero cuando ya estaba por cumplir la pena el señor Morote, se le abrió un proceso penal aparte y ahí se dictó prisión preventiva que se prolongó por 36 meses. Y esa prisión preventiva también ha sido cumplido su plazo. Así es, vamos a aclararlo. El procurador Milko Ruiz le damos la bienvenida. Continuando con lo que estaba diciendo Duberly Rodríguez, está Morote sentenciado en el 88, cuando, bueno, creo que la posibilidad de cadena perpetua... La pena máxima era 25. Era 25 años, ¿no? Y luego surgen estos dos casos. Uno es el caso Soras, el famoso Cabanino, ¿no? Que fue, esto fue 84, me parece, 84, el Cabanino, ¿no? 84. Que fue una suerte de procesión mortuoria, ¿no? Donde los senderistas fueron asesinando, de pueblo en pueblo, ¿no? De pueblo en pueblo, y esto se le atribuye, por supuesto, a la cúpula. Esto fue las famosas mesnadas, ¿no? Así es. La declaración de las mesnadas que da Guzmán en la llamada entrevista del siglo, donde ahí se puso la soga al cuello, ¿no? Porque digo, tuvimos que tener una reacción brutal y qué sé yo, ¿no? ¿no? Y reconoce la responsabilidad de la cúpula. Y también se abre otro proceso de data más reciente, que es el caso Perseo, que se supone el financiamiento de Artemio, ¿no? Desde el Guayaga a la cúpula terrorista. Que bueno, en fin, yo ahí usted nos podrá explicar exactamente cuáles son las implicaciones del caso Morote y por supuesto Tarata. Ahora, Morote estaba en prisión en ese momento, en el momento de Tarata. ¿No? Cuéntenos, por favor, a ver. Buenas noches ante todo. Es necesario primero explicar cuál es el antecedente del caso de Morote y Liendo, ¿no? Morote y Liendo fueron detenidos en 1988, ¿ok? Y fueron condenados, Margot Liendo Gil y Osman Morote Barrio Nuevo, fueron detenidos en 1988 y fueron condenados a la pena de 25 años de pena privativa de libertad, que era la pena máxima que estaba vigente al momento de la comisión del hecho, es decir, antes de la vigencia de la 25475 en el 92. Guzmán es apresado 3 años después de esto. Después de la 25475, por eso se le aplica la cadena perpetua. Entonces Morote cumplió los 25 años en el 2013, 88 más 25, 2013. Previamente a que se cumpla su pena de los 25 años a Osman Morote y a Margot Liendo, se descubrieron y se denunciaron nuevos hechos, que este es el caso de Tarata, la autoría inmediata, y el caso de Soras, también la autoría inmediata. Se aperturaron esos dos procesos con prisión preventiva, primero de 18 meses, que es lo que impidió que Morote y Liendo salgan de la cárcel por prisión preventiva, pero ya habían cumplido la pena. Un detalle ahí. Lo de Soras lo tengo claro. Lo de Tarata, ¿cómo se prueba la responsabilidad? Bueno, ya se probará. Pero ¿cuál es la hipótesis de la supuesta responsabilidad en el caso de Morote, que ya estaba apresado? La hipótesis de la Fiscalía y de la Procuraduría es bien clara, de acuerdo a la autoría inmediata. Morote, si bien es cierto, al momento del atentado en el 92 estaba preso igual que Liendo, pero él formaba parte de la cúpula y había participado en los congresos, ¿no? En los 4 congresos que hubo de Sendero hasta antes de su detención, en las cuales determinaron las políticas
criminales de Sendero Luminoso, esto es... El planeamiento de atentado contra civiles, asesinatos de policía, ataques. Ahora, esa es la autoría inmediata, ¿no? El tema es que se generan todas estas órdenes de prisión preventiva que se van ampliando a propósito de estos casos, que hasta ahí más o menos es lo que declaraba Duvalín Rodríguez. ¿Usted está en desacuerdo con algo de lo que está declarando Rodríguez? ¿De qué se trata? A ver, después de las aperturas con prisiones preventivas del caso de Soras y Tarata en el 2013, hay un nuevo hecho que es el caso de Perseo, que se aperturó en el 2014, donde también, que es este caso, ¿no? Donde también hubo una prisión preventiva. En el caso del Perseo, que es el caso que habló el presidente del Poder Judicial, se dictó la prisión preventiva y vencían los 36 meses en julio del 2017, es decir, a mediados del año pasado. La Fiscalía, que es la que está facultada para que presente prolongaciones y medidas medidas cautelares de prisión preventiva o comparecencia, pidió la prolongación antes del vencimiento, aproximadamente en mayo del 2017, conforme lo dice la ley. Por 12 meses, de conformidad con el artículo del 1307, que faculta a que se amplíe 12 meses más, luego de los 36, para organizaciones criminales como lo es Sendero Luminoso, pidió el fiscal. El juez de primera instancia, el juez del primer juzgado penal, aceptó el pedido y declaró fundada. O sea, el Poder Judicial lo declaró fundado en primera instancia, conforme era lo correcto, pues era la norma vigente en ese momento, del pedido de prolongación. La defensa de los acusados por terrorismo apeló. Se llevó a cabo una vista donde obviamente participó el Ministerio Público y nosotros de manera coadyuvante, porque nosotros no somos los facultados en temas de prisión, y de la mano del Ministerio Público se sustentó. Y el día de ayer, se nos notificó la resolución en la cual la Sala Superior revoca lo decidido por su juez inferior. En segunda instancia. En segunda instancia, y dice: estos 12 meses no es aplicable para este caso de Morote y Liendo, porque se aplica el 1206, que no habría, solamente es 36 meses, digamos. No se puede ir a más. No se podría ir a más por el tema de la vigencia de la norma en el tiempo, porque se dieron varias normas. ¿Qué hacer ahora? A ver, ahí hay un punto adicional. El INPE tiene este comunicado donde aclara que en todo es comparecencia restringida en estos casos, excepto en el caso de Tarata, donde sí implica un arresto domiciliario. Entonces, claro, el caso de Manuel Guzmán obviamente él está con cadena perpetua, pero el caso de Osman Morote y Lourdes Margot Liendo, sí dice cobraría vigencia el arresto domiciliario. ¿Esto aplicaría? Sí. A ver, ¿de qué hablamos? Explico un poco, porque es un poco... para que por varios televidente procesos pueda entenderlo. Empatando lo que dije anteriormente, la Sala inaplicó los 12 meses. Nosotros hemos cuestionado una resolución obviamente que consideramos infame y contrario a la ley. ¿Por qué? Porque sí debió aplicarse el 387 como lo hizo el juez, porque la norma estaba vigente al momento que el fiscal pide la prolongación. Y de acuerdo al principio del tempus regit actum, que es la norma rige el acto que está al momento de solicitarse, que es cuando pide la prolongación, que fue en mayo del 2017, estaba vigente. Eso es lo que debería regir, entonces. O sea, debería regir. La Sala ha hecho una interpretación completamente parcializada. Entonces no aplicó los 12 meses, varió a comparecencia con restricciones y decretó la libertad, pero ahora cobra vigencia el mandato que está en el caso Tarata. Y en el caso Tarata, ellos, Morote y Maliendo Gil, están con comparecencia con restricciones con arresto domiciliario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras no se determine por el Poder Judicial y la policía, que son las autoridades competentes para este tema, no se determine que el domicilio que ellos señalen y propongan cumple con los requisitos, no salen de la casa. Ahora, en el peor de los casos, entonces van a tener primero arresto domiciliario. En el peor de los casos, que no va a ser ni mañana, ni pasado, ni en unos días, ni en unas semanas. ¿No? Pero entonces, la pregunta de fondo es, usted nos ha explicado por qué debería aplicarse una ampliación adicional de la prisión preventiva, pero lo que se pregunta el televidente es, ¿por qué diablos a estas alturas una persona tan peligrosa como Juan Morote, o sea, una persona que ha estado en el cogollo de Sendero Luminoso, no ha sido ya juzgado y sentenciado por alguno de estos casos? ¿A quién le compete esa responsabilidad? Enrique, ahí hay un tema que
va vinculado inevitablemente a este tema incidental que es la prisión preventiva. Pero quiero aclarar antes de eso, de determinar quiénes podrían darse estas dilaciones innecesarias, es que en el caso de Tarata, por el cual pende una acusación por cadena perpetua contra Morote y Liendo Gil, ya está casi en su fase final, o sea, ya está un 70% avanzado, eso lo lleva el colegiado A de la Sala Penal Nacional, a pesar de todas las obstaculizaciones y entorpecimientos que hace la defensa de Movadef, que no tienen ni idea cómo tenemos que sortear la Fiscalía y nosotros, pero se ha avanzado, pero falta un 30%, y esperamos justamente que se culmine, y obviamente eso va a ser decisión del Poder Judicial, que lo condene, que debería ser así, y con eso Morote que se dé en el plazo de esto del domicilio y que se mantenga en la cárcel. Eso va o sea, de que Morote salga libre de manera total, o sea, caminar por la calle, no va a ocurrir. Eso por el momento con el arresto domiciliario no va a ocurrir, pero eso va a depender de la sentencia de Tarata. Ahora, pero la demora ha sido del Poder Judicial para ir terminando. Ahí viene el tema. En los casos en los casos de Soras, en el caso de Tarata y de Perseo, ustedes son testigos que tanto ministros, la misma opinión pública, los periodistas, el suscrito, han estado presionando a los fiscales y al Poder Judicial para que le den trámite. Entonces, los responsables de las demoras de los casos, o sea, un proceso penal contra una organización criminal, ¿no? Tan importante y tan emblemático, han pasado 5 años, 4 años y ni siquiera hay acusación, o recién... Pero Luis Landa no ha llegado a acusar, el fiscal Luis Landa no ha llegado ha acusado en el caso de Perseo, pero estamos hablando de acusado, claro, él lo ha tenido el proceso casi 1 año, pero igualmente fiscales y jueces lo han tenido como 2 años y medio en etapa, ¿no?, de investigación. Entonces, lo que quiero decir, claro, acá hay una responsabilidad fundamentalmente del Poder Judicial, porque los jueces... ellos son garantes del plazo. Ellos deben garantizar. Los jueces no pueden estar cruzados de brazos, no, que me lo pida la parte y voy a garantizar. No, los jueces por naturaleza garantizan el plazo y tienen que requerir al fiscal decirle, judicial. Dígame usted cuáles son las pruebas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Se nos ha terminado el tiempo. ¿Hay una instancia más o esto acaba, digamos, para lo que toca ya? Para Morote y Liendo, como lo estamos describiendo. ¿Hay una instancia más del Poder Judicial? Hay un recurso excepcional para casos de violación de la norma procesal penal, como este caso consideramos nosotros, que es un recurso de nulidad que se ha interpuesto tanto el Ministerio Público, ya me han confirmado, como la Procuraduría. Que se expresa en la diferencia además que usted señala entre la primera y la segunda instancia. Así es, y también nuestra posición que es conforme a la primera instancia, y esto... La Corte Suprema lo tendrá que determinar. La primera instancia dijo sí, 12 meses más, ¿no? Y la segunda instancia, la Sala Superior ha dicho no se aplica esta norma que permitiría, ¿no?, la extensión, y sobre eso es que se presenta este recurso de nulidad, que debería ser resuelto en cuánto. Primero lo tiene que admitir la Sala, que será unos 5 días o 1 semana, la Sala Superior, luego lo eleva a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, en el mejor de los casos, sería 1 mes o mes y medio que debe estar resuelto. Gracias, Procurador Antiterrorismo Milko Ruiz, por aclararnos, ¿no?, esta figura de un tema que siempre pues va a preocupar y donde todos o varios actores políticos quieren pescar en río revuelto, ¿no? Así que es importante que el Estado pues dé realmente pues una señal de que con el terrorismo no hay ningún tipo de miramiento, ¿no? Gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero les cuento, bueno, imagínense, ¿no?, en medio de esta situación, con el caso Odebrecht, con todos los problemas que los políticos y la clase política tienen con el financiamiento de sus campañas, y resulta que ahora los partidos pues no estarán obligados a presentar reportes, a presentar sus reportes de financiamiento mientras dura el proceso. Increíblemente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, la opacidad sigue imponiéndose desde, lamentablemente, el Congreso de la República. Vamos a regresar con Virgilio Hurtado, especialista en temas electorales. Es urgente que podamos reencauzar este barco. Ya volvemos.